Bienvenidos a Dibujarte School. Nuevamente yo soy Isaac Escorza, que les acompaña en una nueva clase de dibujo, y en esta ocasión para una revisión de portafolio de nuestro alumno en Dibujarte School, Rogelio Ramos Álvarez. El que está a mi izquierda es el dibujo original de Rogelio con luces y sombras. En la clase pasada corregimos la forma del rostro mejorando pequeños milímetros, y ahora tenemos que mejorar la luz y la sombra. Entonces, como puedes ver en inicio, la luz y la sombra en este dibujo no está mal. Se ve que la luz está golpeando este lado del rostro, de tal manera que genera sombras aquí bajo el párpado y sobre este lado de la nariz, siguiendo la forma particular también de la nariz. Todo este lado del rostro está sombreado y un pequeño filo de luz aquí en la orillita que nos indica que quizá hay una otra pequeña fuente de luz que está golpeando este lugar. El cuello se encuentra más sombreado, etcétera, ¿no? Alguien se podría preguntar cómo un alumno de Dibujarte School hace la cara y aún tiene errores. Yo siempre comento, es una luz y sombra hecha completamente de memoria y relativamente rápido también, lo cual hace mucho más difícil el dibujo. Entonces la verdad es un dibujo que, aunque se pueda mejorar, está lleno de virtud. Entonces lo que nosotros estamos buscando es solo mejorar y dar alguna nueva información para que, si por ejemplo tú haces luz y sombra en tus rostros y quizás sientes que se puede ver mejor, algunos tips de los que te vamos a compartir ahora quizá te puedan ser de mucha utilidad. Bien, entonces decíamos que este rostro lo habíamos dibujado la clase pasada, y antes del video hice una capa de color gris para el cuello y otra capa de color gris para la cabeza. Y bien, entonces creo que lo primero que hay que decir es que vamos a hacer sombras partiendo primero de las más generales y después iremos a las particulares. Entonces miren, tengo aquí ya un pincel preparado. Creo que voy a hacer un poquito más, voy a crecer un poquito esta cabecita. Entonces tengo aquí mi pincel, elegí un pincel en la computadora que se parece un poco a la textura del lápiz. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, decía, marcar una sombra general para después ir hacia los particulares. Entonces más o menos aquí tengo mi fuente de luz. Este es como esta bolita roja, me ayuda a saber más o menos, digamos, hacia dónde se está dirigiendo la luz y para tener una guía acerca de cómo debe de golpearse la sombra. Bien, entonces miren, como la luz está golpeando a la nariz y como bien lo hizo Rogelio, este lado de la nariz tiene que estar sombreado. Así, también la parte de abajo de la nariz tiene que estar sombreada. Quizá aquí la nariz alcanza un huequito de luz, si lo alcanzan a ver, la segunda fosa nasal. Puede ser que alcance un huequito de luz, y la sombra genera una sombra con esta forma, ¿no? En Dibujarte School siempre comentamos que la nariz tiene más o menos esta forma: la punta de la nariz, el tabique nasal, esta sección que está entre las cejas, pero la nariz tiene esta especie de alas, que es la forma como la nariz se desvanece. Siempre lo estamos comentando. Así que si la luz golpea, puede ser que esta área se encuentre sombreada, que es más o menos lo que hizo Rogelio y lo que estamos haciendo nosotros ahora. Entonces miren, hay una sombra, y quizá lo que aquí le hizo falta un poco a Rogelio es la sombra proyectada de la nariz sobre el rostro, y esta sombra debe de tener este ángulo, miren, así, por la fuente de luz. Entonces incluso yo la voy a mover un poquito más. Bien, y quizá le faltó un poquito de esa sombra proyectada, ¿no? Entonces algo así, más o menos, ¿no? Bien, entonces el labio superior debe ser más oscuro porque alcanza a recoger menos luz que el labio inferior, por lo cual aquí Rogelio, quizá pensando en los labios pintados, hizo ambos labios con una misma tonalidad de grises, pero en nuestro caso vamos a procurar que el labio superior se vea un poquito más oscuro y quizá haya un poco de brillo en el labio inferior. Ahora bien, suele pasar también que aquí bajo los labios tenemos una especie de hueco. Hasta si quieres puedes tocar tus labios y ver que bajo el labio inferior tenemos un hueco. Entonces, como es un hueco, podemos de entrada marcarlo con sombra. Aquí también faltó quizá algo de esa sombra, y esa sombra también es bueno que tenga esta misma dirección que la sombra proyectada de la nariz. Vean cómo le doy esa dirección,
Y toda la parte de abajo, quizá como una media luna, vean. Según mi fuente de luz, la sombra tiene que ser más o menos así, o sea, como una media luna que tiene este ángulo, la media luna, porque la luz está golpeando más o menos en esta forma. Por lo tanto, está muy bien toda la sombra de la orilla de la cabeza. Quizá nada más le voy a dar una forma un poquito más cuadrada, digamos algo así, pero también quizá alcanzaría un poco de sombra la parte de abajo del mentón. Aquí quizá se me pasó un poquito, quizá con eso sea suficiente. Bien, ahora decía quizá se alcance un poco de sombra aquí, quizá también todavía se alcance un poco de sombra por acá, pero ya menos. Bien, ahora por otra parte, esta sombra está bastante bien, es una de las sombras más pesadas. Digamos, esta área queda contraria a la fuente de luz, por lo tanto puede quedar bien sombreada, pero quizá también en la parte, en esta sección arriba del ojo también se alcanzaría cierta sombra. Voy a sombrear de pronto las cejas, que por lo general son oscuras, entonces las sombreo sin más. Y quizá también en esta sección debiese de haber algo de sombra. Bien, quizá también aquí el filium, que es este huequito entre la nariz y la boca. La clase pasada dije filtro, entonces hago una corrección de una fe de ratas, tratando de corregir ese error. Filium se llama. Entonces puede ser que aquí eh, se vea el huequito de sombra. Entonces, también esto es un hueco, por lo tanto también debiese tener tantita sombra como lo tiene aquí, como lo hizo Rogelio. Y quizá este huequito, esta sombra se puede extender un poco hasta esta área. Entonces pienso que es suficiente con estas sombras, como las sombras generales. Quizá también pudiéramos invadir un poquito este ojo con un poquito de sombra, no mucha. Este, y, sí, y quizá también aquí como lo hizo Rogelio, quizá el párpado también pueda llevar algo de sombra, pero solo de este lado. Comento aquí, ya no sé dónde hacerlo, pero cuando tenemos nuestro ojo así, y tiene el párpado, y si la luz viene como la que tenemos nosotros, puede ser que se sombre solo la mitad del párpado, mientras que la otra mitad quede iluminada. Por eso solo sombreamos una parte del párpado. También aquí sombreamos bajo el ojo, pero en esta parte ya no. Bien, pienso que como sombras generales estas pueden ser suficientes. Como ya decía, estamos haciendo sombras solo las más grandes, no estamos metiéndonos todavía con sombras más delicadas. Entonces vamos a empezar ahora a hacer unas sombras más delicadas. ¿A qué me refiero? Miren, también de este lado debe de haber sombra, pero es mucho más suave. Por ejemplo, similar a la de este lado. Esta oreja pues debe de encontrarse bien sombreada, no está alcanzando casi luz. También entre las cejas, esta sección va de bajadita, por lo tanto alcanza menos luz. Todo este lado del rostro también debe de alcanzar menos luz que todo este lado del rostro, por lo tanto podemos añadir algo de sombra, digamos algo así. También quizá el párpado bajo este ojo alcance algo de sombra, principalmente este lado. También entre del ojo es más posible que este lado del ojo esté más oscuro que este otro lado. Voy a aprovechar aquí para oscurecer las pupilas de los ojos. Incluso voy a elegir un color más oscuro y voy a oscurecer las cejas. Voy a oscurecer las pupilas, algo así, también la de ese lado. Y también las oscurezco también la parte del ojo. También este ojo es razonable que sea más oscuro de este lado que de este otro lado. El lagrimal también debe ser más oscuro. Quizás se alcance un poquito de sombra de este lado de la nariz, pero muy poquita. También toda esta área es un área que va de bajadita, por lo tanto debe de encontrar una sombra, pero muy ligerita, y debe de difuminarse. Miren, estoy usando la herramienta dedo. Estoy trabajando en Photoshop, por cierto, hay veces que me preguntan, oye, ¿qué programa estás usando? Normalmente uso Photoshop, pero hay muchos programas hoy en día para dibujar gratuitos y que tienen estas herramientas, como en este caso la herramienta dedo, que corre un poquito las sombras que estamos dibujando. Entonces miren, les estoy corriendo un poquito.
Entonces, bien, ahora, por causa de la fuente de luz, la frente es como un círculo. Entonces, digamos que en este punto donde estoy indicando ahora, es el punto donde quizá haya más luz dentro de la frente. Por lo tanto, podemos sombrear un poquito en las orillas y procurar dejar esa parte más clara. Ahora, el cabello también va a proyectar sombras sobre el rostro. Por eso puedo oscurecer esta sección, por eso quizá puedo hacer una pequeña sombra proyectada. Y quizá otra cosa muy importante aquí es que el rostro genera una sombra proyectada sobre el cuello. Miren, entonces, y también debe tener la misma dirección de la fuente de luz. Vean cómo sigo la fuente de luz y hago una sombra bajo el cuello, ¿no? Algo así. Quizá puede ser más oscura de este lado, más o menos, y quizá también este huequito del cuello no alcanza a recibir mucha luz, y estos músculos que son los músculos esternocleidomastoides, quizá este músculo alcanza algo de sombra de este lado. Vean cómo comienza grueso, se adelgaza y se vuelve a engrosar esta sombra. Entonces quizá aquí también me sobra un poquito esta sombra. Eh, algo así. Bien, entonces, quizá como las sombras más importantes, hasta este punto estamos yendo bastante bien, pero lo que nos hace falta es suavizar nuestra luz y la sombra porque la estamos manejando de pronto como una forma muy mecánica. Entonces voy a intentar suavizar estas sombras. Entonces miren, esta sombra de la nariz la voy a llevar un poquito más hacia la orilla, tal como lo hizo Rogelio. Esta sombra también la voy a crecer un poco y la voy a difuminar para que su entrada al rostro sea suave, porque si lo hacemos marcado nos va a dar la idea de que el rostro tiene formas muy filosas y realmente nuestro rostro, miren, si visualizamos las sombras nos damos cuenta que es un rostro muy redondo, muy suave, por lo tanto las transiciones entre la luz y la sombra tienen que ser sumamente suaves, en particular, por ejemplo, esta. También debemos de considerar que toda esta parte del rostro es más baja que esta, bueno, en otras palabras, alcanza menos luz toda la parte de abajo que la parte de arriba, ¿no? Casi siempre va a ser así. Ya decíamos que esta sombra tiene que ser tener este ángulo. Entonces miren, voy a difuminar aquí. Ven cómo el rostro se empieza a suavizar. Aquí también esta entradita de luz que comentábamos al principio puede ser que sea un poquito más sutil. Voy a hacer más suave esta línea de la nariz para que la nariz se vea más suave. Entonces miren, algo así, quizá esta lo voy a difuminar todavía un poquito más. Decía que toda esta sección es un poquito más oscura que esta, pero la diferencia es poco notable. También aquí abajo de la boca tiene que ser un poquito más oscuro. Esta parte del mentón alcanza también a colar un poquito de luz. Bien, entonces ya suavicé un poquito más mi sombra. Entonces ahora lo que me hace falta son pequeñas iluminaciones. Entonces voy a elegir un color, digamos, un gris bastante claro. Bien, aquí tengo... Vamos a ver, vamos a acercarnos al blanco, más o menos así. Y hay áreas en particular que deben de alcanzar algo de blanco, pero son pequeños filos. Entonces, por ejemplo, quizá el tabique nasal, la punta de la nariz, nos vamos a pintar aquí. Vamos a pintar sobre el tabique nasal, quizá un poquito de luz. Arriba de la boca hay un muy pequeño filo de luz, vean cómo estoy dibujando ese filo. Quizá dibujo un brillo sobre los labios, pensando en que se encuentran algo así como pintados. Esta bolita que puso Rogelio es correcta, está en la pupila. En ambas pupilas puede ser que alcancemos un poquito de luz reflejada. Incluso voy a empezar a colocar lo blanco encima de la línea negra. Ven cómo estoy cubriendo la línea negra de los ojos. Puede ser que también en algunas partes, por ejemplo, no sé, a lo mejor quizá en esta parte del pómulo se alcance alguna luz. Quizá en esta parte, en esta sección, digamos, puede ser que alcancemos algunas lucecitas. Digamos, como en la esfera estaríamos hablando de esta sección donde estamos encontrando las partes más iluminadas. Quizá también aquí en esta fosa nasal alcancemos
un poquito de luz. Entonces miren, así, quizá así. Entonces quizá esta parte del músculo esternocleidomastoideo, quizá también un poquito del mentón alcance algo de sombra. Entonces voy a colocar todavía otra capa de oscuridad, miren, porque sí siento que me hace un poco de falta. Voy a hacer aquí una selección para que no se me escape la sombra. Entonces miren, más o menos así, pequeños destellos de oscuridad, no mucha. Voy a usar otro tipo de pincel. Bien, entonces voy a buscar que todo este lado del rostro sea un poquito más oscuro, por eso voy a hacer estos como pequeños destellos de oscuridad. Entonces, en general, esta es la luz y la sombra para este rostro. Como ya decía, no puedo quizá hacerlo en todo su detalle porque sí implicaría un poquito más de tiempo y esas clases no están planeadas para ser tan largas, pero en general creo que hemos explicado la luz y la sombra. Solamente voy a dar unos breves detalles más que serían necesarios. Bueno, el cuello debe ser más oscuro, desde luego, un breve detalle. Otro detalle es esta filito de luz que comentábamos. Miren, podemos imaginar que aquí abajo tenemos otra fuente de luz y está golpeando levemente este lado del rostro, lo cual no implica que se deshaga la sombra que estaba de este lado. Entonces miren, voy a hacer pequeñas iluminaciones. A ver, más o menos así, quizá un poquito en el cuello, quizá un poquito en la oreja, en algunas secciones, no en todas partes. Quizá un poquito aquí en el labio, quizá un poquito en el otro. Estoy imaginando que viene un poquito de abajo. Entonces vean cómo este filito de luz le da cierto carácter, ¿no? Y por otra parte, hablando del cabello, normalmente lo que está atrás del cuello son de las secciones más oscuras de sombras, me refiero a esto. Suele ser que esta sección es más oscura. Como la luz viene de este lado del cabello tiene que ser todo más oscuro que el otro lado. Te lo voy a hacer muy, muy, muy burdo. Entonces, todo de este lado tiene que ser más oscuro. Muy mal hecho lo estoy haciendo. Este lado, decía, siempre en esta sección es bastante oscuro el cabello. Algo así, se va aclarando. Algo así, quizá un poquito todavía más oscuro de este lado. Aquí hay unos brillos en el cabello, en esta sección. Quizá imagino que la luz viene de arriba, golpea en esa sección. Aquí también debe haber un brillo de luz. Aquí un poquito más oscuro. Y se va aclarando este lado del cabello. Es más claro, ¿no? El cabello lo hice un poquito más mal hecho porque hay, digamos, no es la clase de hoy pensada para el cabello. Bien, entonces esta es la forma general de la luz y la sombra para este rostro cuando la luz viene de este lado digamos de arriba y generando la sombra de este lado del rostro. Miren, la vamos a detallar un poquito más, la hicimos con un poco más de paciencia fuera de cámara, pero esencialmente no nos salimos de las bases que ya habíamos obtenido, como lo puedes ver. Así que hasta aquí la clase de hoy con ayuda del dibujo de Rogelio Ramos. Esperamos como siempre que te sea de gran utilidad esta clase. Te motivamos a que sigas con nosotros. Si vives en la Ciudad de México, no dejes de visitarnos en Dibujarte School, donde aprendemos este tipo de cuestiones tan importantes para mejorar nuestro dibujo. Así que desde Dibujarte School nuevamente, yo soy Isaac Scorza, que se despide. Hasta la próxima.